yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Hablar de Eduardo Martínez Palomera es mencionar pues una serie de situaciones que el estado de Baja California y principalmente Mexicali ha vivido. La gran virtud de nuestro amigo Eduardo es que ha podido vivir muchos años. Y bueno, a quien la vida le ha permitido vivir tantos años, pero aparte en servicio a la comunidad, yo creo que vale la pena reconocerles. La sociedad a quien ha servido le debe de reconocer a todos aquellos que nos han servido. Y es el caso de Eduardo Martínez Palomera, conocido por muchas gentes en Mexicali y desde luego con muchos amigos. Con tal cantidad de amigos que yo podría decir que Eduardo Martínez Palomera es el amigo de todos. Hace poco más de 3 meses me tocó escribir un artículo sobre él en la revista El Río. Y bueno, el título del artículo que escribí le denominé El amigo de todos. En ese artículo, que la revista correspondiente, pues quienes la tienen pueden leer con amplitud los detalles que conforman la vida de Eduardo Martínez Palomera. Eduardo Martínez Palomera es hijo de pioneros de Mexicali. Sus padres llegaron aproximadamente en los años 20. Su padre, don Eduardo, del estado de Jalisco, y su madre, doña Justina, del estado de Sonora. Ellos llegaron jóvenes, se casaron en 1935 y tuvieron 5 hijos. Eduardo, Socorro, Alfonso, Chulita y el Boni, que todos ellos se han desarrollado aquí en Mexicali. Pero en el caso de Eduardo, que nace en 1936, pudiéramos platicar que en sus primeros años, en su infancia, él estudió en la escuela Leona Vicario, la escuela Leona Vicario. Tuvo que, cuando sus padres se cambian a residir unos años a Guadalajara y otros años a San Luis Potosí, en estos primeros años de la infancia de Eduardo, él estudió y terminó su primaria en estas ciudades. Posteriormente, su padre lo manda a Estados Unidos a estudiar en Los Ángeles, California, donde él estudió la high school y se inscribió en la Universidad de Loyola en Los Ángeles, una universidad muy prestigiada para estudiar su carrera de administrador. Desafortunadamente, en 1956, cuando Eduardo estaba en los primeros años de su profesión en Los Ángeles, su padre, don Eduardo, se enferma, le da una embolia, queda prácticamente semiparalizado. Eduardo se tiene que venir a ayudarle a su padre, que desafortunadamente a los 3-4 meses fallece. Muy joven Eduardo, prácticamente antes de cumplir los 20 años, se hace cargo de los negocios de la familia. Estos negocios principalmente eran de la venta de automóviles. Don Eduardo tenía una concesión de los automóviles Chrysler, Plymouth, Dodge. Y bueno, este negocio lo siguió manejando Eduardo, pero él comenta que por ser tan joven y inexperto en los negocios, pues no les dio muy buen resultado. Pero al final de cuentas, él siguió con el negocio de los autos, antes de dedicarse, pocos años antes de dedicarse a la política. Prácticamente la política ha sido una de las actividades más importantes de Eduardo, así como la empresa. Voy a tratar de
platicarles a ustedes cómo fue su participación en la política y cómo fue su participación en la empresa. El negocio principalmente de Eduardo fue cuando las maquiladoras hicieron su incursión en Mexicali. Por allá por 1964, posterior a que terminó toda la época de los braceros, cuando Estados Unidos requirió gente por la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra de Corea, hubo un programa bracero que le llamaron, donde muchas vamos a decir, conciudadanos se fueron a trabajar a Estados Unidos. Pero cuando termina ese programa, México y Estados Unidos implementaron otro programa, que fue el programa de la maquila. O sea, consistía en poner empresas en México, en donde la materia prima venía de Estados Unidos y la materia tratada, ya conformada, se regresaba a Estados Unidos sin pagar impuestos. Ese programa de maquila fue uno que prácticamente fue la principal actividad que desarrolló Eduardo Martínez Palomera. Después de los negocios de los automóviles, que él duró en los negocios de los automóviles hasta 1982 aproximadamente, pero ya desde el 69, 70, ya se estaba dedicando a los inicios de la industria maquiladora en Mexicali. En 1972 lo invitan una serie de empresarios de Mexicali, en donde se puede contabilizar a Mario Hernández, don Ignacio Guajardo, el señor Sada y otros, que lo invitan para que sea socio de un negocio que se llamó Parques Industriales de Mexicali, pero a la vez fuera el gerente del negocio, vicepresidente del consejo. En esa empresa duró más de 35 años y su gestión fue de tal magnitud efectiva que actualmente la empresa tiene 5 parques industriales. Parques industriales de Mexicali, PIMSA 1, PIMSA 2, PIMSA 3, PIMSA 4, PIMSA 5, en donde PIMSA 1 fue el primer parque industrial que hubo en Mexicali. Y bueno, en la actualidad creo que hay más de 25 parques industriales en Mexicali. Es la actividad más importante prácticamente en Mexicali. Si bien es cierto que en los años 30, 40, 50 y probablemente hasta los 60, la agricultura fue la primera actividad de esta ciudad, de este valle, ya para 1970, 70 y tantos, la maquila era la principal actividad en nuestra ciudad. En este negocio de los parques industriales, Eduardo se jubiló hace aproximadamente 10 años, trabajó más de 36 años como dijimos. Creo que esta actividad que Eduardo Martínez Palomera desarrolló es lo que le permitió a él hacer en parte la mayor parte de sus amigos empresarios, amigos trabajadores, amigos extranjeros que venían y tenían que contactarlo para poder o rentar un terreno o rentar una nave, poner una industria, y él era el encargado de dar todos los elementos necesarios para que la industria se desarrollara en Mexicali. Pero no solamente fue empresario, Eduardo Martínez Palomera también desde muy joven empezó a incursionar en las actividades políticas. Él regresa a Mexicali después de sus estudios en Los Ángeles en 1956. Y fíjense este detalle, para 1957 él ya estaba inscrito en 1957 y todavía él presume que sigue siendo, y bueno, la realidad es que desarrolló varios puestos como priista, pero además en un momento dado fue presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Él incursionó en la política en el año de 1968, cuando don Panchón Gallego lo nombran presidente del Consejo Municipal,
y lo invita a ser tesorero municipal. Este consejo municipal se celebró, se llevó a cabo porque en las elecciones de 1968 hubo una confrontación muy fuerte entre el PRI y el PAN. El Congreso del Estado anuló la elección que supuestamente había ganado ante la posibilidad de que hubiese habido un fraude. El Congreso lo canceló y nombró un consejo municipal. El primer presidente del consejo municipal fue precisamente don Francisco Gallego y lo invitó a Eduardo Martínez Palomera. Fallece don Francisco Gallegos y lo sustituye el doctor Arcadio Chacón Mendoza. Y el Congreso había establecido que el último año se iba a nombrar un presidente municipal por elección. Y Eduardo Martínez Palomera fue el candidato del PRI a ese consejo municipal, o ya a esa presidencia municipal de 1970 a 1971. Eduardo hizo una campaña muy exitosa, no tuvo ningún problema en ganar legalmente y abrumadoramente esa elección. Ya era un personaje muy estimado, muy apreciado en Mexicali, e hizo una presidencia municipal muy exitosa. Invitó a todos los aviadores que estaban en las nóminas y aparte había una serie de meritorios, le llamaban, gente que trabajaba esperando que le dieran plaza y también los quitó. Reforzó la policía municipal, bomberos, y hizo un trabajo de limpieza, de bacheo, de pavimentación en la ciudad de Mexicali muy exitoso. Pero para 1979, Eduardo escucha la propuesta de varios de sus amigos, entre ellos el gobernador Roberto de la Madrid, en donde le dicen que se proponga para ser candidato a la presidencia municipal de Mexicali en el periodo de 1979 a 1983. Eduardo nuevamente gana la elección y también hace una excelente gestión al frente del municipio de Mexicali por los 3 años que estamos comentando, de 1979 a 1983. Aquí, para poder concretar su obra, vale la pena comentar que él construyó el actual Palacio Municipal de Mexicali. En el periodo de Roberto de la Madrid, en el año de 1982, se inició, 81 más o menos, 1981 se inició la construcción de una torre para las dependencias del gobierno que no tenían espacios, que rentaban locales para poder estar en sus oficinas. Entonces, en el 81 el proyecto de una torre de 12 pisos iba a ser junto al Palacio de Gobierno Estatal y junto al Palacio de Gobierno Federal. Ese edificio, que se inició, como decía, en 1981, para la devaluación de 1982, el recurso que supuestamente iba a recibir el gobierno del Estado para la terminación de este edificio se acabó, ya no llegó. Entonces la torre quedó ahí a mitad, es más, ni siquiera la mitad, al inicio de la construcción. Estaban los cimientos y estaban los 2 primeros pisos, prácticamente la estructura terminada. Y bueno, por ahí se le ocurre a nuestro buen amigo el Negro solicitarle al gobernador que le permita que ese inicio de construcción fuese el Palacio Municipal. Y él entregó el Palacio Municipal, que había sido construido en 1926 por el general Abelardo L. Rodríguez y por el presidente municipal de ese entonces. El gobernador Roberto de la Madrid acepta la propuesta de Eduardo Martínez Palomera,
Eduardo Martínez Palomera analiza, hace un reproyecto, presupuesto y le encarga la obra al arquitecto Víctor Hermosillo. Y bueno, la realidad es que al final de cuentas se terminó en tiempo, un edificio muy bien construido, excelente para la presidencia municipal, y desde luego fue prácticamente al final del periodo de Eduardo Martínez Palomera cuando se entregó este edificio. Él lo inauguró, él lo usó 2, 3, 4 meses, y bueno, todavía está dando muy buen servicio este edificio. Prácticamente es de las acciones que Eduardo hizo dentro de todas las construcciones, servicios que presta el ayuntamiento. Quiero comentar también que Eduardo Martínez Palomera, después de terminar esta presidencia municipal, pues era un candidato, vamos a decir, ideal, un candidato que la gente empezó a decir para que fuera un candidato para la gobernatura del estado. La siguiente gobernatura, que fue de 1983 a 1989, Eduardo Martínez Palomera, me consta, fue uno de los más mencionados y también fue uno de los que más cerca estuvo de ser gobernador del estado. Desde luego, sabemos la mayor parte de los que ya tenemos algunos años que las cosas no son tan fáciles. De repente los mejores candidatos no llegan y otros, sin ser los mejores candidatos, llegan. En esta ocasión no le llegó la gobernatura, la candidatura del PRI a la gobernatura a Eduardo Martínez Palomera, y la realidad es que posteriormente cada sexenio se ha mencionado que Eduardo sería un excelente gobernador del estado. En el año de 1989, Eduardo Martínez Palomera es llamado por la dirigencia nacional para que ocupe la presidencia estatal. Habían denominado a Margarita Ortega y requerían una organización excelente para poder que Margarita llegara a la gobernatura del estado. Ya no estaban tan fáciles las cosas, ya cada vez más. Y bueno, la realidad es que le pidieron a Eduardo con esa calidad administrativa que tenía, con esa carisma que tenía y que siempre ha tenido, que aceptara ser presidente estatal. Aceptó ser presidente estatal, él llevó la campaña de Margarita Ortega y desafortunadamente Margarita perdió ante, si ustedes recuerdan, ante Ernesto Rufo, por primera ocasión en la historia política de nuestro país. Aquí vuelvo a repetir que a pesar de que Eduardo Martínez Palomera ha tenido muchas invitaciones de otros partidos, pero no solamente en la empresa y en la política se ha desarrollado Eduardo Martínez Palomera. Su vida está llena de actividades en la educación, actividades bancarias, fue vicepresidente de la Canaco, estuvo de presidente en la Unión de Comerciantes de Autos Nuevos, también fue miembro del Comité de Desarrollo Económico de Mexicali, él es consejero de honor en el CETIS, dado que fue muchos años consejero de CETIS Universidad, y hace algunos años lo nombraron consejero de honor, o sea, consejero vitalicio del CETIS Universidad. También es consejero del COBACH, y él fue un miembro muy destacado de una organización social, los Leones del Valle de Mexicali. Ahí él participaba, así como en todo lo que participa, con un entusiasmo y un ánimo que permitía a esta organización poder realizar eventos en beneficio de la comunidad mexicalense, los orfanatorios, asilos y otras actividades que se desarrollaban a través de un organismo como como Leones Internacional. No hace muchos años los Leones de Centinela tuvieron una actividad muy importante en la proporción de lentes a la gente que no tenía forma de adquirirlos.
Este programa fue dirigido por Octavio Aguirre, un amigo muy querido y estimado por Eduardo Martínez Palomera, y Eduardo siempre estuvo atrás de esta campaña de los Leones, así como estuvo en prácticamente en todas las campañas que se tuviesen en ese tiempo para beneficio de la comunidad. Prácticamente toda la ciudadanía nos hemos enterado del beneficio que acarrea esta campaña denominada Obsérvese. O sea, la pretensión es de que las gestiones de gobierno, de los funcionarios de gobierno, sean transparentes, que la ciudadanía esté observando a los funcionarios y que los funcionarios manejen todas las cuestiones transparentemente. Y para eso, Obsérvese ha pretendido que todo funcionario que ingrese a una dependencia municipal, estatal y federal presente sus declaraciones, declaración patrimonial, declaración de que paga impuestos y declaración de intereses. Si en un momento dado este proyecto, que todavía dirige Eduardo Martínez Palomera con varios apoyos, si ese proyecto tuviese éxito, pudiéramos hablar de reducir la corrupción en los sistemas de gobierno. Eduardo formó una familia, pudiéramos decir, ejemplar. Él se casó con Yolanda Ángel, tuvo un hijo y 2 hijas, tiene actualmente 9 nietos, 4 bisnietos, y pudiera decirse que ya el bisnieto de Eduardo es la 5ª generación de Eduardo Martínez Palomera. Él, su hijo Eduardo Martínez Ángel, su nieto Martínez Palomera Báez y su bisnieto Eduardo Martínez Palomera Cabrera. Los que en un momento dado hemos podido convivir con Eduardo sabemos la calidad de su hijo, y bueno, esperemos que sus nietos y su bisnieto sigan igual. Eduardo, a través de estas acciones y de esta vida que ha desarrollado, ha recibido reconocimientos. Él fue reconocido como el Ejecutivo del año en 1984, fue reconocido como forjador de Mexicali en el año 2000, así como ha sido reconocido por el CETIS, comentábamos, como consejero de honor, como el Club de Leones lo reconoció como miembro benefactor, y otros reconocimientos que ha recibido. Pero yo creo que el mayor reconocimiento que ha recibido Eduardo es el reconocimiento de la sociedad mexicalense, pero sobre todo el reconocimiento de sus miles de amigos que tiene en Mexicali. Yo repetiría al final de este comentario que muy pocas personas pudiéramos presumir de que tantos amigos todavía estén al pendiente de nosotros. Eduardo es un amigo leal, un amigo preocupado por la amistad y por los amigos, pero aparte es un personaje porque es muy satisfactorio convivir con él en comidas, en cenas, en reuniones, dado que es muy ocurrente, muy agradable, muy simpático. Pero esto no termina ahí. Eduardo Martínez Palomera tiene vida para rato, todavía trabajando al 100%. En este cúmulo de amigos que ha tenido Eduardo Martínez Palomera, el Negro, como cariñosamente lo conoce la mayor parte de la gente de Mexicali, pudiéramos contar que prácticamente más de 1000 amigos que tiene Eduardo en Mexicali. Hay un evento que se celebra todos los años, desde hace más de 20 años, se celebra en el rancho de un amigo de él, y que se reúnen más de 250 personas. Pocas personas pudieran platicar que a los 80 años todavía sus cumpleaños lo festejan entre 200 y 250 personas.
hermosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer.